¿Estás preocupado porque tu médico te indicó quetiapina quizá hace poco o has presentado algunos efectos adversos raros, extraños y no sabes si esto es normal con la quetiapina? Entonces este video es para ti. Yo, doctor Pino, voy a tratar de explicarte de la forma más sencilla posible qué hace la quetiapina en tu cerebro, cómo actúa, qué efectos son normales y esperables y qué efectos no son tan normales, sino que hay que consultar con urgencia al médico porque los presentamos. Entonces, para partir, la quetiapina es un antipsicótico atípico que actúa principalmente a nivel de los receptores de dopamina. Lo antagoniza. Igual que la risperidona, igual que la olanzapina y otros tipos de antipsicóticos. Pero la quetiapina en puntual tiene otros muchos beneficios, y no solamente para los pacientes con esquizofrenia, sino que también vemos que hay beneficios con esta quetiapina al utilizarlo en pacientes con trastorno afectivo bipolar, tanto para cuadros agudos como para cuadros de mantención. Y claro, para pacientes psicóticos también, para psicosis de inicio reciente y para psicosis de mantención. Entonces, en la esquizofrenia y en la bipolaridad sí vamos a ver mejoría. Pero también hay otro grupo de pacientes que muchas veces la gente no conoce que se benefician de la quetiapina, que son los pacientes con trastornos afectivos, principalmente la depresión unipolar. ¿A qué me refiero con esto? La quetiapina como antipsicótico y con efectos también a nivel de receptores de serotonina ayuda a mejorar el ánimo, pero como coadyuvante de algún antidepresivo. Muchas veces por sí solo no es tanto el efecto antidepresivo que tiene, pero cuando lo juntamos con un antidepresivo como fluoxetina y sertralina, vemos efectos bastante buenos con el ánimo. Ahora también hay algunas publicaciones del uso de quetiapina para pacientes con insomnio. ¿Insomnio de cuál tipo? Principalmente de mantención. Este tipo de personas que despiertan mucho durante la noche, que despierta 3, 4 veces, preocupado, angustiado, ansioso. Y quizás en ese contexto sí puede ayudar la quetiapina, pero dosis bajitas, dosis menores a 100 miligramos al día. Es lo que está en evidencia. Ahora, también hay bastante preocupación con la quetiapina por los efectos adversos. Pero esto no nos va a impedir ocuparlo o utilizarlo, porque los efectos adversos no le van a pasar a todo el mundo y tampoco a todo el mundo de la misma intensidad. Entonces los efectos adversos más esperables durante las primeras semanas tenemos principalmente síntomas como boca seca, estreñimiento, me cuesta mucho ir al baño, siento la boca seca, palpitaciones, sudoración también puede ocurrir, problemas de vista, podemos tener efectos metabólicos, que eso yo creo que es uno de los temas que más preocupa a la gente, este aumento de peso, este cambio metabólico producto de la quetiapina. Sí, la quetiapina, después de ocuparla mucho tiempo o a dosis altas, puede tener algunos efectos metabólicos. Ahora, a dosis bajas también aumenta el apetito, principalmente por su efecto a nivel de los receptores de histamina. Pero ese efecto puede de alguna forma reducirse un poquito, ese efecto adverso, de alguna forma esforzándose y complementándolo mucho mejor con una dieta que sea balanceada, haciendo actividad física, mejoramos y contrarrestamos un poquito ese efecto adverso metabólico. Y también cuando ocupamos presentaciones de liberación prolongada, como la quetiapina XR, que en vez de necesitar, por ejemplo, 2 o 3 comprimidos en el día, puedo ocupar solamente uno que tiene una liberación lenta y tenemos menos activación de estos receptores y por lo tanto menos aumento de peso y menos aumento de apetito. Entonces, tenemos este efecto metabólico que se ajusta según la dosis, la presentación y otros tipos de hábitos que tenemos también con la comida. Entendamos que si yo ocupo 200 o 300 miligramos de quetiapina y como una porción de calorías, o sea, me alimento y consumo unos 1500 calorías, lo más probable es que no suba mucho de peso. Ahora, si tengo la misma dosis, pero me alimento con una porción de 3000 o 4000 calorías y muy rica en grasa, McDonald's, todo lo que tiene que ver con comida chatarra, lo más probable es que sí, que aumente mucho más de peso. Entonces, no toda la culpa siempre es del antipsicótico, sino que también hay un componente de hábitos, un componente de dieta y también de cuánto yo me estoy controlando con mi ejercicio. Ahora, volviendo al tema de los efectos adversos con la quetiapina, tenemos algunos efectos adversos que tenemos que tener bastante precaución y ojo con esto, porque si llegan a aparecer, tenemos que ajustar la dosis, cambiar el medicamento o acudir al servicio de urgencia. Primero que me gustaría abordar son los síntomas extrapiramidales, que son estos síntomas que, claro, se dan mucho más en otro tipo de antipsicóticos, principalmente los típicos como el haloperidol, que se dan mucho más estos síntomas extrapiramidales, pero para quetiapina también pueden aparecer algunos de rigidez, temblor, alteraciones de la marcha, puede aparecer parkinsonismo también.
pero son mucho menos y usualmente se da con dosis mucho más altas. Ahora, si aparecen, hay que consultar con tu médico para ver si se debe ajustar la dosis. Principalmente se trata de reducir cuando están estos efectos extrapiramidales muy intensos. Ahora, también pueden aparecer otro tipo de síntomas como el síndrome neuroléptico maligno, que es producido por los antipsicóticos, principalmente cuando se subió muy rápido la dosis o si una dosis muy alta, hay mayor riesgo de hacer este síndrome neuroléptico. Este cuadro se sospecha principalmente por tres componentes. Uno, aumenta mucho tu temperatura, hay una hiperpirexia, pero son temperaturas altas, sobre todo mayor a 39, 40 grados Celsius. También puede aparecer cierto nivel de rigidez, hay una rigidez muscular del tono y también hay un compromiso de conciencia, o sea que el paciente está confuso o la persona entra en coma producto de este efecto de los neurolépticos. Ahora, no quiero que te vayas asustado a este video, no le pasa a todo el mundo, es una reacción rara y usualmente cuando se combina con otros fármacos o se usan dosis muy altas o se aumenta la dosis muy rápido, más allá de lo que deberíamos. Entonces, cuando está siendo indicada por médico, cuando hay un control que es paulatino y un aumento paulatino de la dosis, esto usualmente no pasa. Ahora, tenemos entonces como efectos adversos más comunes los gastrointestinales, la boca seca, visión borrosa. Tenemos, como te decía, estos síntomas extrapiramidales. Fuera de estos efectos adversos, chiquillos, tenemos que entender cómo utilizar la quetiapina de forma correcta. La quetiapina de forma correcta, lo ideal es que se use o sin comida o con una comida que sea muy liviana. Porque cuando tomamos una comida menor a 300 kilocalorías, la absorción es correcta, se distribuye de forma normal, no hay una concentración excesiva en las pocas horas. En cambio, cuando se consume con alto nivel de calorías o comidas muy grasas, hay una distribución distinta de la quetiapina y eso puede llevar a que se aumente muy rápido la concentración máxima de esta quetiapina. Entonces, con comidas que sean siempre livianas cuando se utilice. Y si vamos a deliberación prolongada, basta con una al día para tener su efecto a lo largo de estas 24 horas. Ahora, ¿después de cuánto tiempo vamos a empezar a ver niveles más regulares en mi cuerpo de quetiapina? Después de aproximadamente 2 días empezamos a ver estados más estacionarios de la concentración de quetiapina, o sea que alcanza cierto nivel más estable. Ahora, estos efectos antipsicóticos se van a ver después de varios días, aproximadamente unas 2 semanas vamos a empezar a ver los efectos antipsicóticos. Ahora, de los efectos para dormir o estos efectos más sedativos, se van a ver enseguida. La primera semana ya vamos a empezar a ver que la persona duerme mejor, que descansa más horas. Entonces, depende de qué yo estoy buscando yo con la quetiapina para saber en cuánto tiempo vamos a ver los efectos positivos. Ahora, también hay otro grupo de pacientes que quizás con la dosis inicial no va a ser suficiente, quizás con 100, 150 miligramos de quetiapina no va a ser suficiente, por ejemplo, en el trastorno afectivo, y vamos a tener que subir a 200, 250. En cambio, en pacientes con trastornos bipolares o esquizofrenia, las dosis son mucho más altas, pero tengan en consideración, no es que estén dando demasiado, si son 600 o 500 al día, sino que son dosis comprensibles para cuadros psicóticos, porque necesitamos dosis más altas para activar otro tipo de receptores en tu cuerpo y que funcione correctamente la quetiapina. Entonces, con este video quiero que perdamos un poco el miedo a la quetiapina porque es un medicamento aprobado que lleva muchos años en el mercado. Hay estudios de su eficacia, hay estudios de que está aprobado en adultos, de que está aprobado en población de adulto mayor también. Pero cuando hablamos de adultos mayores, tengo una salvedad. Usualmente ellos limpian este medicamento o tienen una filtración que es más lenta de su riñón y por ese motivo hay que disminuir la dosis aproximadamente un 25 o un 30% en comparación a un adulto. No podemos dar lo mismo de quetiapina a una persona de 20, 25 años a una persona de 80 años. Hay que tener ojo ahí con la dosis porque en el paciente adulto mayor, un paciente de estos geriátricos, necesitamos dosis que sean más bajas. Y en casos también de poblaciones como pacientes embarazadas, hay que tener bastante ojo porque no hay estudios de seguridad con ellas. Sí, hay algunos pacientes que le van a ocupar igual de todas formas, pero siempre se sopesa riesgo con beneficio. Y en población pediátrica, en niños, no se recomienda ni tampoco está estudiado ni hay niveles de seguridad altos como están, por ejemplo, con pacientes adultos.
Si te gustó este video y aprendiste algo, recuerda suscribirte y dejar tu me gusta.